El rollo de canela de la clase B. Capítulo 22. Y sala de estudio. El escuadrón Deku se relajó al llegar la hora del almuerzo. Su clase del curso de héroes de esa mañana había consistido en un simple ejercicio de primeros auxilios con civiles durante una crisis o después de un combate con un villano. Había sido bastante aburrido, al menos para la mayoría. Esa lección fue genial. Es un honor que la propia Recovery Girl me la enseñara. Y estar tan cerca de ella sin que me pegaran con un bastón. Izuku sin duda lo disfrutó, como lo demuestra su desbordante energía otaku. Reiko sonrió, pues había disfrutado de la lección, ya que no sabía mucho de primeros auxilios durante Osu. Le habría ayudado mucho si lo hubiera sabido. Pero al menos sus habilidades sin don estaban mejorando. ¿Te golpean a menudo?, preguntó Komori mientras ella y Kurohiro compartían la comida. El grupo rió. Monoma y Setsuna rieron entre dientes mientras la chica intentaba hacer la tarea de historia de los dones, y Kendo y Tetsu sonrieron cuando Komori planteó la pregunta. ¿Qué? Kurohiro se rió mientras Izuku inclinaba la cabeza, tratando de pensar en una respuesta. Espero que no, reprendió Reiko mientras comía junto a Izuku, quien se frotaba la nuca con exasperación. Dejando a un lado el abuso de Greenie, ¿alguien sabe quién puede ayudarme con la historia? Esto me tiene confundida. Hizo un puchero mientras miraba un libro de historia. O sea, el comienzo de las guerras de dones es tan confuso que ni siquiera sabemos qué es real. ¿Cómo se supone que nos van a calificar con esto? Necesito estudiar japonés, dijo Pony. Aunque las lecciones de Izuku la ayudaban, si quería tener alguna esperanza de aprobar la parte escrita del examen final, tendría que estudiar mucho más. ¿Quizás pueda ayudar? El grupo de estudiantes de 1B giró la cabeza para ver a 4 recién llegados de 1A, Todoroki, Ida, Yaoyorozu y. ¿Un Komori más grande? Disculpen la intromisión, solo queríamos ver si nos permiten almorzar con ustedes. Fue su propia representante quien habló, con un ligero rubor en el rostro. Monoma abrió la boca para hablar antes de que Setsuna le pusiera las manos encima. Por supuesto. Dijo Izuku con una sonrisa. Kendo se inclinó sobre el escritorio y le cortó la cabeza. Oh, cállate, todos estamos en el curso de héroes. Se giró hacia los estudiantes de 1A y sonrió. Siéntense, si este zoquete les da problemas, avísenme. Monoma refunfuñó, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado mientras Setsuna reía entre dientes. Pero qué tontería tan dulce. Eso al menos hizo sonreír a Monoma. Los estudiantes de su clase hermana sonrieron y se unieron a ellos. Todoroki y Ida se sentaron junto a Izuku y los otros dos justo enfrente de sus compañeros. ¿Algunos de ustedes tienen dificultades con los estudios?, preguntó Yaoyorozu. La chica lagartija sonrió y se frotó la cabeza. ¿Sí? Todo lo demás es facilísimo, pero la historia es aburrida. No es buena memorizando, dijo Monoma rápidamente tosiendo. Oye. No mola. Mientras Yaoyorozu conversaba con el resto de 1B, Izuku y Reiko hablaron con Ida y Todoroki. ¿Cómo te sientes, Midoriya?, preguntó Ida mientras daba un mordisco a su comida. Todoroki y Uraraka miraron al pelinegro, preguntándose lo mismo. Después de todo, su colapso había sido noticia en todas partes, aunque fuera menos televisado que la derrota de Stein. Izuku sonrió, subiéndose la manga y flexionando el brazo. Como nuevo. Nadie quiere ver tus bíceps, tartamudo. Gritó Kamakiri desde una mesa cercana. Oigan, eso no está bien. Gritó Uraraka, sonrojándose por su arrebato. Perdón, no quise gritar. Al grupo no le importó. De hecho, hizo sonreír a Izuku. Por cierto, soy Ochako Uraraka. Está bien, es la forma en que Kamakiri demuestra que le importas. Le dedicó una sonrisa mientras el resto de su mesa lo miraba atónito, recordando sus pruebas de batalla y lo violento que era Kamakiri con Izuku. Me alegro de volver a verte también. Izuku continuó. No sé si me recuerdas, pero nos conocimos en el examen de admisión. Uraraka sonrió, moviendo los brazos con entusiasmo. ¿Sí? Eres el tipo sencillo que me salvó del punto cero. Izuku tosió, sintiendo como si una flecha le hubiera atravesado el corazón. Maldición. Tosió Tetsu mientras Izuku parecía despeinado, agachando la cabeza mientras Reiko le palmeaba el hombro. De verdad que te acaba de dar con su aspecto de feo. Ja. No quise decir nada con eso. Intentó corregir Ochako. Setsuna sonrió y bajó su libro de historia de dones. No sé qué es peor, un tipo sencillo o una ovejita. Mientras reía, Izuku se hundía cada vez más en su asiento.
Oye, eso no tiene gracia, Tokage, la reprendió Kendo. Pensé que era un poco gracioso, Komori se rió entre dientes. Me pareció gracioso, dijo Pony. La combinación de sus palabras hizo que Izuku se enfadara aún más, y pareció desaparecer al deslizarse de su asiento. Y yo que pensaba que estaban de mi lado. Todoroki inclinó la cabeza. ¿Derecha o izquierda? Se refería a Todoroki en sentido figurado, no literal, tuvo que explicar Yaoyorozu. Oh. Él simplemente volvió a comer su soba. La representante de uno, aplaudió con una gran sonrisa radiante en su rostro. Pero si necesitas ayuda para estudiar para la parte escrita del examen final, puedes venir con mi clase a mi residencia. Tendremos una pijamada para estudiar. Monoma se cruzó de brazos. Una pijamada con el enemigo, no lo apruebo. Te comportas como si tuvieras poder de decisión. La última vez que lo revisé, no eras nuestro representante, Neito-kun, bromeó Setsuna con un golpecito en la nariz. Además, nos ayudará a estudiar Monoma, así que, por favor, sufrándolo esta vez. Preguntó Kendo amablemente. Recurriría a la violencia si fuera necesario. Parecía que aún lo desaprobaba antes de que a Yanagi se le ocurriera una idea. Monoma-kun. El rubio se giró hacia ella. Midori ya quiere ir, así que, como buen amigo, ¿no te convendría apoyar su decisión? Monoma chasqueó la lengua, sintiéndose como si estuviera atrapado en un rincón. Bien, concedió. El grupo aplaudió y Monoma se enfurruñó. Tal vez podrían esforzarse por hacerse amigos de su clase hermana. Izuku sonrió al pensar en una idea. Oye, Yaoyorozu-san. La heredera se giró hacia él e inclinó la cabeza. ¿Te importa si invito a una amiga? La heredera ahuecó su barbilla. No me importa en absoluto. Solo asegúrense de que todos vengan juntos. Gracias. Finca Yaoyorozu. Esto es mucho más grandioso de lo que esperaba. Izuku habló mientras él y sus amigos, incluyendo a algunos de sus compañeros de clase, se encontraban frente a las puertas de una enorme mansión. Su pequeño grupo estaba formado por él, Reiko, Monoma, Setsuna, Kendo, Tetsu, Komori, Kurohiro, Pony, Shishida, Shiozaki y Shoda. Simplemente les había preguntado a sus alumnos quiénes querían unirse a ellos para estudiar con uno, y los tres habían aceptado. También les había preguntado al insomne de cabello índigo que conversaba con su clase. Entonces, ¿entrenaste con Kan-sensei mientras hacíamos prácticas? Preguntó Kendo a Shinso mientras se sentaban, esperando a que Yaoyorozu abriera la puerta. Shinso se frotó el cuello. Sí, lo era, hizo una pausa y gimió. Muy ruidoso, comparado con Aizawa de todos modos. Tetsu sonrió. Sí, eso suena bien. Shoda asintió y se frotó las orejas. Estoy bastante seguro de que perdí casi toda la audición solo por estar en esa clase. Kendo levantó la vista pensativo. Aizawa. Ese es el profesor de uno, ¿verdad? Preguntó con una mirada inquisitiva. Shinso tarareó. Sí, es ese. ¿Qué tal, Shinso-kun? Preguntó Izuku, sabiendo lo difícil que era entrenar uno a uno con Eraseread. El insomne se enfurruñó. Terrible. Eraseread no se quedaba atrás. Su entrenamiento era difícil, pero daba resultados. Pero. Shinso apretó el puño y levantó la cabeza, mirando a Izuku directamente a los ojos mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Veo que te estoy alcanzando. Izuku sonrió para sí mismo. Entonces, cuando lo hagas, no puedo esperar a tenerte en mi clase. ¿Y si termino en el 1, Sigues siendo nuestro amigo, interrumpió Yanagi. Te ayudaremos cuando lo necesites. Kendo sonrió y le dio una palmada en el brazo. Seguro. Toda su positividad hizo que Shinso se sonrojara. Gracias. Antes de que su grupo pudiera seguir hablando, oyeron un grito. Oh, Midoriya. El grupo de estudiantes de 1B se giró y vio a algunos estudiantes de su clase hermana. Uraraka, y Idai, sorprendentemente, Todoroki también estaban entre ellos. Izuku no reconoció tanto a los demás, pero Hire estaba allí. Y Asui también. Hola, chicos. Uraraka saludó con una amplia sonrisa mientras los dos grupos se unían. ¿Listos para entrar? Sí, estábamos a punto de entrar. Kendo habló antes de presionar un pequeño botón junto a un altavoz. Hola. Yaoyorozu-san. Ya están todos aquí. Oyeron la voz familiar de Momo por el altavoz. Un momento, abriré la puerta. Su entusiasmo era entrañable. Después de un par de segundos, la puerta comenzó a abrirse, permitiendo que los grupos de estudiantes reunidos entraran. El edificio en sí parecía brillar como el sol, pues estaba hecho de hermoso mármol.
Pilares de extravagante talla marcaban un camino de piedra que conducía a las gigantescas puertas dobles de la mansión. El edificio solo podía describirse como sagrado. Incluso Shiozaki se sintió como si estuviera en un lugar maravilloso, digno del mismo Cristo. «Guau», murmuró Shoda mientras miraba a su alrededor y veía gente podando y cuidando los jardines del frente. «Momo-chan está forrada, Kero», dijo la chica rana del 1A. Uraraka parecía no poder relajarse mientras su cabeza daba vueltas, con los ojos como platos. «¿Puedes decirlo otra vez?», sabía que era rica, pero no sabía que fuera tanto, murmuró Hiro para sí misma. Shinso realmente se sentía fuera de lugar allí, mientras que Monoma se sentía como en casa, no porque tuviera tanta riqueza, sino porque al menos le gustaría fingir que la tenía. Reiko miró a su alrededor, sintiéndose insignificante en un lugar tan imponente. Su mirada se desvió hacia un lado, hacia Izuku, cuando finalmente entraron al edificio y sonrió al ver que sus ojos parecían iluminarse de alegría. «Este lugar es increíble», lo oyó murmurar. Sus murmullos eran tan lindos. «Espera, lindo». Sus propios pensamientos abrieron los ojos de par en par al ver que el grupo se acercaba a unas escaleras. «Ya están todos aquí». Resonó la voz de Yaoyorozu por todo el imponente edificio mientras los miembros del 1A y del 1B sonreían a su llegada. Con una sonrisa en el rostro, bajó las escaleras del salón principal. «Nos instalaremos en uno de los estudios, síganme, por favor». «Este lugar es increíble, Yaomomo», gritó una chica de piel rosada con una sonrisa. «Gracias, Ashido-san, me alegro mucho de que todos hayan podido venir». El grupo siguió a Yaoyorozu, o Yaomomo. Izuku no sabía cómo llamarla, ya que no eran tan cercanos, y Reiko seguía absorta en sus pensamientos, preguntándose qué podrían significar sus pensamientos para su relación con Izuku. Izuku la miró, notando que estaba menos serena que de costumbre. «Hola, Reiko-chan», susurró para que solo él pudiera oír, sin saber que varios estudiantes de 1A tenían audición mejorada. La chica fantasma se sobresaltó al mirar a su querida amiga. «Sí, Izuku». Dos miembros del 1A arquearon las cejas mientras Izuku y Reiko se llamaban por sus nombres con naturalidad. «¿No es Izuku su nombre de pila?», se preguntó Hiro mientras giraba el conector de sus auriculares con un dedo. «Parece que Ashido-san va a tener más material con el que trabajar, al menos no soy yo», pensó Mezo Shoji, un estudiante gigante con múltiples pares de brazos, una máscara y cabello blanco. «¿Pasa algo? ¿Pareces distraída?», le preguntó Izuku cortésmente. Ella miró hacia adelante y asintió. «En este momento estoy bien, solo estoy dándole vueltas a algunos pensamientos». Los ojos de Izuku parecían sombríos, pero asintió. «Bueno, está bien, pero si necesitas hablar conmigo, estoy aquí». Sus palabras son tomadas en cuenta y apreciadas. Eso lo hizo sonreír. Sabía que hablaba un poco rara, que era diferente. Pero disfrutaba hablando con ella. Fue la primera persona que conoció en la UA, su primera amiga, y siempre atesoraría su relación. A veces pensaba en cómo sería la secundaria si solo tuviera un amigo, y lo hubiera encontrado en los compañeros de la UA. Pero aún así, aunque se distanciaran después de graduarse, Izuku estaba seguro de que nunca olvidaría la amistad que compartían con Yanagi. Aunque a veces deseaba más que eso. «Este es el estudio que usaremos». Yaoyorozu abrió unas puertas y sonrió ampliamente mientras sus compañeros se quedaban boquiabiertos. «Por favor, siéntense donde quieran». Izuku y Reiko se sentaron uno al lado del otro, con la chica fantasma a su derecha y Uraraka a su izquierda. Monoma, Setsuna, Kendo y Tetsu estaban frente a ellos, y todos los demás estaban dispersos. «Hoy cubriremos todo el material que necesiten repasar para el examen final escrito», gritó Yaoyorozu mientras dejaba un montón de papeles sobre la mesa, con unas gafas de estudio muy prácticas. «Encontré algunos exámenes escritos de práctica en línea, basados en exámenes anteriores que ya se han publicado, que podemos aprovechar al máximo para estudiar». El vicerrepresentante de 1A se levantó y tosió en sus manos. «También intentaremos deducir qué implicará la parte práctica de nuestro examen final», añadió Ida con un grito y un golpe con el brazo. «Rápido, antes de que todo esto se acabe», gritó un rubio con un rayo negro en el pelo del 1A antes de señalar a Izuku. «Tú eres el que derrotó a Stein, ¿verdad?». Izuku tragó saliva mientras todos los del 1A se giraban hacia él. «Yo también he oído hablar de eso, Kero», graznó Asui. «¿Ese es el tipo?». «No lo parece. Es lindo, no fuerte. Quiero hacer pulseada». Uno de sus compañeros, un tipo bastante grande con labios igualmente grandes, sacó su teléfono y lo revisó.
Aunque no lo parezca, échenle un vistazo. Les puso el teléfono en la cara, permitiéndoles ver el cuerpo destrozado de Izuku justo después de la derrota de Stein. El granate suspiró. No sabía que me hubieran tomado así. Decidido a aclararlo todo, Izuku levantó un puño y dejó que el uno para todos bailara sobre su piel. Sí. Tragó saliva mientras todas las miradas se posaban en él, recordándole cómo todos lo atacaron durante el festival deportivo. Yo fui quien derrotó a Stein. El rayo se detuvo y bajó el brazo. Pero por favor, concentrémonos en estudiar por hoy. La misma rubia de antes se desinfló. Pero es tan aburrido. Midoriya tiene razón. Momo resopló mientras dejaba caer una pila de libros sobre la mesa, agrietando visiblemente la madera, haciendo que sus compañeros, menos académicos, se estremecieran. Luego sonrió. Tenemos mucho material que cubrir. Izuku vio que varios estudiantes de 1B también se desanimaban por la cantidad de trabajo. Izuku sonrió. Y si tenemos tiempo, podemos hacer modificaciones a los disfraces que necesitemos. Eso pareció intrigarlos aún más. Momo le envió un silencioso gracias a Izuku mientras comenzaban a trabajar en las materias en las que se estaban quedando atrás. Izuku estaba distribuido equitativamente entre sus materias, obteniendo buenos resultados en todas ellas, por lo que decidió ayudar a otros estudiantes con aquello en lo que tenían dificultades. Shishida, Ida y Yaoyorozu parecían hacer lo mismo, yendo y ayudando a cualquiera que tuviera dificultades. Incluso Kendo ayudaba de vez en cuando, aunque tenía dificultades con el inglés, así que también salía a trabajar en sus propias cosas. ¿Sigues intentando idear un super movimiento, Kiri? Izuku aguzó el oído mientras caminaba alrededor de la mesa. La chica rosa, Mina, le había hecho una pregunta a Tetsu. La pelirroja suspiró. Sí, pero mi don no me da mucho margen de maniobra, no puedo pensar en nada, ¿sabes? Izuku se acercó, pensando en todo el entrenamiento previo al festival, sus apuntes y todas las ideas que le habían ocurrido para su propio don. ¿Necesitas ayuda? El pequeño grupo de estudiantes del 1A se giró hacia Izuku. Mina, Kirishima, Kaminari y Zero, creía que se llamaban. Izuku se frotó el cuello, algo avergonzado. En mi clase me llaman nerd de los dones, así que puedo ayudarte a pensar en ideas para supermovimientos. Kirishima le dio a Izuku una amplia sonrisa. ¿Sí? Me encantaría recibir ayuda. Bueno, está bien. Izuku sacó un cuaderno nuevo de algún lugar y se sentó con el trío. ¿Cuál es tu don? Tenía una idea general, pero que el propio Kirishima la describiera le ayudaría a formarse una idea más completa. El pelirrojo levantó el brazo, llevaba una sudadera roja sin mangas con una camiseta negra sin mangas debajo, por lo que Izuku pudo ver fácilmente que todo el brazo estaba afilado. Se llama endurecimiento, puedo convertir cada parte de mi cuerpo en cosas como esta. Pero a veces puedo ser más duro que otras veces. Los ojos de Izuku se abrieron, no se parece en nada al de Tetsu. Tetsu solo tiene una forma en la que puede transformarse, aunque tal vez pueda aumentar las propiedades. El de Kirishima es totalmente diferente en ese sentido, su boca se convirtió en una sonrisa. Tu don es increíble, Kirishima-kun. La pelirrosa chupó a su amiga en el brazo. Te lo dije, Kiri. Kirishima se sonrojó. No, no es demasiado llamativo, a diferencia del de Bakubro o el de Todoroki. Izuku negó con la cabeza. No lo creo en absoluto, además eres fuerte, Kirishima. Abriendo su cuaderno, sonrió. Ahora, sobre este supermovimiento, esto iba a ser muy interesante. Más tarde, el trío se sorprendió cuando Izuku terminó su explicación de cómo Kirishima podría convertirse potencialmente en un muro inamovible si presionaba su Kirk lo suficiente. El propio pelirrojo tenía humo saliendo de su cabeza mientras trataba de digerir toda la información, era simplemente demasiado para él. Kiri, ¿oíste eso? Podría ser tan genial. Dijo Mina con una sonrisa mientras zarandeaba a su amiga. Sin embargo, eso hizo que Kirishima hiciera pucheros. ¿Estás diciendo que no soy genial tal como soy? Bien, bien, podría ser aún más genial. Eso le hizo sonreír de nuevo. Man. Se quejó Kaminari, te estás volviendo aún más genial, Kirishima. Nos vas a dejar a mí, a Zero y a Asido en el polvo. El usuario de la cinta sonrió y le dio un puñetazo a Kaminari en el brazo. Habla por ti mismo. Izuku se animó y sacó otras 2 libretas. Si necesitan ayuda, saben que pueden pedirla, ¿no? Preguntó con una sonrisa amable. Ayudar a la gente era algo que le encantaba. Simplemente lo hacía sentir bien. No tenía por qué ser salvar gente, pero incluso ayudar a una anciana a cruzar la calle lo hacía feliz.
Sin embargo, si esa anciana fuera Recovery Girl, creo que la dejaría hacerlo sola. Todavía podía sentir los moretones de la curación que ella hizo y eso fue hace un tiempo. Los tres lloraron lágrimas de alegría y saltaron a abrazarlo. Gracias Midori. Gracias hombre. El contacto físico lo hizo sonrojar. No hay problema. No te preocupes. A pesar de todo su progreso, parecía que el contacto físico seguía siendo algo que le molestaba. Mientras Izuku seguía ayudando a los estudiantes de 1A, Shinso suspiró mientras intentaba encontrar ideas para su peculiaridad. ¿Qué podría hacer? Tamborileó con el lápiz en su cuaderno. En lo académico, era promedio, ni excelente ni pésimo en ninguna materia, pero sabía que tenía mucho que mejorar en la parte práctica del curso de heroicidad. Todos los niños del curso de héroes ya tenían disfraces, a los que se habían acostumbrado, que les beneficiaban con accesorios o ciertos factores que potenciaban sus peculiaridades. Algunos eran solo para presumir, él lo sabía, pero otros no. No iba a llevar disfraz, pero quizás podría traer más equipo de apoyo. Ya habían aprobado su otro equipo, aunque aún era novato usándolo. ¿Pero qué puedo hacer? Prueba un modulador de voz. Shinso parpadeó, sin darse cuenta de que había estado murmurando para sí mismo, antes de levantar la vista y ver al chico redondo del festival deportivo, el que había engañado para unirse a su equipo en la batalla de caballería. Ah, lo siento, nunca supe tu nombre. El chico bajó la mirada al cuaderno de Shinso antes de volver a levantar la vista y encontrarse con los ojos del insomne. Shoda, Nirengeki Shoda. Un placer conocerte. Shinso tragó saliva. Un placer conocerte también. El ambiente se sentía incómodo entre ellos, o quizás tenso sería mejor decirlo. Mira, siento haberte usado durante él, no. Shoda levantó una mano. Parecía molesto, con el ceño fruncido. Me molestó cuando pasó, no te voy a mentir. Pero entonces sonrió. Pero, sé que de verdad quieres ser un héroe, y yo también. Así que en lugar de pelear, trabajemos juntos. Las cejas se arquearon con sorpresa cuando Shinso inclinó la cabeza. ¿Quieres trabajar conmigo? Shoda levantó una mano para que Shinso la estrechara. Mejor juntos que enfrentados, ¿verdad? Rápidamente juntaron sus manos y las agitaron de arriba a abajo. Sí, tienes razón. Ahora, Shoda señaló el cuaderno. Vas a traer equipo de apoyo para cuando te unas al curso de héroe, ¿verdad? Bueno, eso espero. Dijeron que me harán una prueba en los exámenes finales para ver si tengo lo necesario para lograrlo. El sonido de las charlas y conversaciones se apagó cuando Shinso terminó de hablar. El extraño silencio de la habitación lo incomodó mientras se enderezaba. ¿Hice algo mal? Kendo se animó, con los ojos abiertos por la sorpresa. Te dijeron sobre el examen. Shinso no se dio cuenta, pero acababa de darle al circuito de héroes una gran ventaja. Sala de reuniones de Nezu. Olmig, con su enorme musculatura, tragó saliva al entrar en la sala de reuniones personal de Nezu, una reservada específicamente para reuniones de todo el profesorado. No es que le disgustaran ni que se sintiera incómodo, simplemente se debía a que a Nezu le gustaba divertirse. Su diversión consistía más en manipular a fondo a su personal o a sus alumnos, o en cerrar una escuela entera porque sí. Aún recordaba lo que la rata le había hecho a Aldera, y aunque estaba contento, tenía que admitir que se había sentido mal por algunos de los que trabajaban allí. Las enormes puertas dobles de la sala crujieron al cerrarse. Todos los demás ya estaban allí, y Olmig, como siempre, había llegado tarde, como era de esperar. O quizás tarde, como era de esperar, ya que todos los profesores lo fulminaron con la mirada por retrasar la reunión durante media hora. Disculpen la tardanza. Estaba revisando el campo de entrenamiento Gamma para el examen final del curso de héroes. Tosió mientras se sentaba. Aizawa sonrió bajo su bufanda de captura, pero para todos los demás parecía como si solo estuviera mirando al símbolo de la paz. Mírate, siendo realmente un maestro por una vez. Olmig se hundió en su asiento, o tanto como alguien de su tamaño podía hacerlo, mientras Black tosía. Podría decir lo mismo de ti. Ya basta, dijo Nezu con tono alegre mientras aplaudía. Los dos profesores del curso de héroes dejaron de discutir y se volvieron hacia el director, quien les dedicó a todo su maravilloso personal una amplia y alegre sonrisa. Ahora sí, esta reunión puede empezar en serio. Powerloader suspiró y se puso de pie. Todos los sistemas de grabación han sido optimizados para el examen final de este año para los estudiantes. No solo eso, sino que también se han instalado sistemas de audio de alta tecnología para que podamos escuchar cualquier cosa que los estudiantes no digan usando sus comunicadores.
Todos los profesores asintieron mientras les entregaban hojas con notas detalladas sobre las mejoras respecto al año anterior. Poder escuchar y ver cómo sus alumnos cooperaban y se comunicaban fue clave durante el examen final. Puso a prueba la fortaleza, la resolución de problemas y el trabajo en equipo de sus alumnos, todo en una sola prueba, similar a las pruebas de campo que realizaron el primer día. Sin embargo, todos vieron algo que convenientemente se omitió. No hay nada que detalle las mejoras de los robots contra los que lucharán los estudiantes, comentó Ectoplasm mientras sostenía el fajo de páginas. ¿Por qué? Nezu se rió en voz baja para sí mismo, sonando como un pequeño chillido de rata. Todos los profesores se sintieron incómodos mientras esperaban que el director respondiera. Se han realizado cambios en el examen final de este año, anunció. Además de ser el examen de admisión para Hitoshi Shinso, como todos saben, aunque les había dicho a Young Shinso cómo se llevaría a cabo el examen, no hice lo mismo con ninguno de ustedes. Finka Yaoyorozu. Es un ejercicio de entrenamiento conjunto. Gritaron todos al unísono mientras Shinso agachaba la cabeza ante tanta atención. Sí, pero eso es todo lo que me dijo. Shinso suspiró y refunfuñó, mirando el vaso de café que Yaoyorozu le había traído. Nos enfrentaremos a algo, en grupos. Va a poner a prueba nuestra capacidad de trabajo en equipo. Izuku tarareó y abrió su cuaderno, pasando las páginas y viendo notas de todos sus compañeros de clase. Tenemos que trabajar juntos, pero también con uno. ¿Pero contra qué estamos luchando? Los robots del examen de ingreso y el festival deportivo eran lo único que se le ocurría, y eran relativamente débiles. Bueno, no del todo, pero si era su examen de ingreso y todos habían logrado entrar al curso de héroe, eso significaba que todos tenían la capacidad suficiente para eliminarlos, ¿no? Otra opción contra lo que estaban luchando era el punto cero. Esa monstruosidad era enorme y costaría un gran esfuerzo derribarla. ¿Y si es el punto cero? Preguntó. Los estudiantes reunidos lo miraron y él se encogió, pensando. No, pero, Todoroki eliminó el punto cero de un solo golpe durante el festival deportivo, lo que significa que no sería una prueba adecuada para todos, así que probablemente harían otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sería eso? Los robots no servirían, ninguna de las cosas que hemos visto hasta ahora serviría, pero nos lanzarían una bola curva como esa. No lo creo. Reiko sonrió al ver a Izuku descender a murmullos y murmullos. El resto del Deku Squad hizo lo mismo. Voy a sacarle una foto a esto, sonrió Setsuna mientras sacaba su teléfono. Creo que tiene potencial para ser un meme. Monoma se rió. Envíamelo más tarde. Era extraño ver a Monoma tan sumiso, pero Setsuna había logrado domarlo, por decirlo de alguna manera. Aunque a veces brillaba ese clásico Monoma de su primer día, normalmente no era tan ruidoso y era bastante amable. Eso es todo. Izuku golpeó la mesa con el puño. ¡Cuidado! Eso es Kaoba. Gritó Yaoyorozu. Izuku parecía un poco culpable, pero por lo demás seguía emocionado. Piénsenlo. Si los robots normales son demasiado fáciles para nosotros, y los de punto cero dan una ventaja injusta a quienes tienen peculiaridades más orientadas al combate, y trabajamos juntos en equipo, entonces eso significa, estamos luchando contra los profesores. Remató Ida rápidamente. El aire se sintió pesado alrededor de todos los estudiantes cuando la idea fue lanzada al aire libre para que todos reflexionaran sobre ella. Pero, murmuró Kaminari. No podemos, Shoda apretó el puño. Nuestros maestros son fuertes, murmuró Shishida. Eso no es justo, gimió Ochako. Sala de reuniones de Nezu. Nezu sonrió, amplia y ferozmente. El examen final será lo más difícil que los estudiantes habrán enfrentado en toda su vida, mucho más difícil que los exámenes de admisión. El director juntó las patas. ¿Alguien tiene algo que decir? Olmig se levantó y proyectó una imagen en la pared, mostrando grabaciones del examen de admisión, al menos de quienes habían logrado entrar. Esto pondrá a prueba su cooperación. Un completo 1-8 comparado con cómo los evaluaron durante el examen de admisión. Se mostró un breve video de Aoyama robándole un robot a Midoriya, antes de que el chico abandonara rápidamente a Midoriya a su suerte. Muchos de los candidatos mostraron su verdadera naturaleza durante el examen de admisión. Incluso nuestros estudiantes actuales se defendieron solo por sí mismos durante la mayor parte del examen. El héroe número 1 recordó la postura de su alumno estrella contra el gigante que era el punto cero, y el hecho de que muchos huyeron incluso cuando una niña quedó atrapada entre los escombros. Esta prueba es para ver cómo se han adaptado como héroes, si han adquirido la esencia de lo que realmente significa ser un héroe.
Su ojo cerúleo se asomaba entre las sombras que le cubrían el rostro. La capacidad de proteger y salvar a otros, incluso ante un desafío imposible, eso es lo que significa ser un héroe. Todos los profesores reunidos asintieron en señal de agradecimiento y acuerdo mientras Olmig tomaba asiento. Blackin fue el siguiente. El examen final también pondrá a prueba su capacidad para luchar bajo presión, algo que ya hicieron durante el examen de ingreso y el festival deportivo. Sin embargo, esta vez se enfrentarán a oponentes que saben con certeza que son más fuertes que ellos. Esto demuestra cuánto confían en sus habilidades y en las de quienes los rodean. Tras echarle una mirada a Olmig, Blackin continuó. Como dijo Olmig, se enfrentarán a obstáculos insalvables. Suspiró. Veamos cómo se manejan bajo presión, si perseveran o se derrumban. Luego llegó el turno de Aizawa. Lo más importante es que pondrá a prueba su capacidad estratégica. Empezaron a reproducirse vídeos de la batalla de caballería durante el festival deportivo. Los héroes no siempre ganan solo con la fuerza bruta. Su voz, monótona y apagada, sonaba como la de Olmig. No todos podemos ganar como él. El símbolo de la paz se sorprendió ante la mención, y se sintió extrañamente orgulloso al mismo tiempo. Pero, Aizawa bajó la mirada y se sujetó la bufanda antes de mirar al patán al que llamaban el héroe número 1. Quizás haya una excepción este año. ¿Ah, sí? Preguntó Medianoche con una sonrisa. ¿Y quién será Shouta? Los profesores tuvieron que admitir que estaban interesados. Eraserhead rara vez se interesaba por un estudiante, rara vez elogiaba a alguien, así que esto fue una sorpresa. El héroe del borrado suspiró. Nadie, continuemos la reunión. Se sentó y no le importó el puchero de Medianoche. Nezu sonrió. Debo admitir que también me interesa, Aizawa-kun. La mirada del roedor se clavó en el profesional. ¿Te importaría compartirlo con la clase? No. Aizawa habló con aire definitivo. Qué lástima, dijo Nezu con un suspiro exagerado. Ahora, ¿qué tal si hablamos de los enfrentamientos? Antes de hacer eso, interrumpió Presentmic, ¿cuál es el motivo del cambio este año? Normalmente siempre los hacemos luchar contra los robots con los que luchan los de segundo y tercer año, así que ¿por qué cambiarlo? Yo también quería preguntar lo mismo, comentó Cementos mientras leía las hojas que les habían dado. Esto es muy avanzado para 2 estudiantes de primer año, ¿no? Ya he leído sobre nuestras limitaciones, el peso. Eso perjudicará a gente como Aizawa, pero a Yamada y a mí no nos afectará en absoluto. Parece que todavía piensan que son un grupo normal de estudiantes de primer año, cantó Nezu alegremente. Aizawa negó con la cabeza, no había forma de que ese niño fuera normal. No lo son, continuó Nezu. La mitad se enfrentaron a verdaderos villanos. Tenemos al hijo del héroe número 2 de esta clase, herederos de familias de alto rango, niños cuyo potencial de don es ilimitado, y lo más importante, un brillo juguetón apareció en sus ojos, un chico que posiblemente sea el futuro número 1. Olmig tragó saliva, no porque imaginara a un estudiante tomando su lugar, sino porque sabía exactamente a quién se refería Nezu. Pero debemos demostrarles que no son invencibles, la voz de Nezu se volvió sombría, a pesar de su agudo tono. Debemos hacerles saber que pueden ocurrirles cosas terribles. Miró a Aizawa, Yamada y Kayama. Como todos ustedes han experimentado. Su mirada también se desvió hacia Ectoplasma, y finalmente hacia Olmig. Todos ustedes han experimentado pérdida y dolor, pero ninguno estaba preparado para algo remotamente parecido a lo que todos pasaron. Aizawa, Yamada y Kayama habían perdido a un querido amigo, incluso si Kayama no era tan cercano a Shirakumo como los otros dos, cuando apenas estaban en su segundo año de escuela secundaria. Ectoplasma había perdido ambas piernas y ahora tenía que usar muñones para moverse por el resto de su vida, incluso si se había adaptado bien el dolor todavía estaba allí. Y luego estaba Olmig, el hombre intocable que estaba sin un pulmón y sin estómago, que estaba restringido a solo un par de horas de tiempo de héroe cada día, y que parecía que estaba apuntando a la jubilación a su ritmo. Necesitan saber que a veces perderán, no importa cuánto lo intenten, concluyó el director. ¿Pero seguimos esperando que salgan adelante y ganen? Preguntó Snipe. El ratón asintió. Iría en contra de nuestro lema si se rindieran, ¿no? Al fin y al cabo, nadie se gradúa de la UA sin haber hecho un plus ultra al menos una vez en la vida. Finca Yaoyorozu. Al anochecer y cansarse todos los estudiantes de la UA, apiñados en la mansión de Yaoyorozu, se encontraron con que los llevaban a sus habitaciones. Los chicos de 1 A y 1 B ya se habían reunido en la habitación que compartirían y se habían puesto ropa de dormir.
Las chicas estaban en su propia habitación, para decepción de algunos chicos. Izuku suspiró mientras alisaba un futón que le habían dado. Parece que todo está bien entonces. Sonrió mientras colocaba una almohada. Creo que ya estoy listo, chicos. Todos los demás todavía se estaban preparando, algunos luchaban mientras que otros no, pero aún así Tetsu sonrió específicamente a Izuku cuando un pensamiento tortuoso vino a su mente. No, hermano, creo que te estás perdiendo algo. Arqueando una ceja y rascándose la cabeza, Izuku se quedó perplejo ante lo que podría haber olvidado. ¿Qué me estoy perdiendo? Le preguntó a Tetsu. Su amigo simplemente sonrió. Yanagi. Puso cara de tonto antes de que un rubor le apareciera enseguida, haciéndole parecer un tomate. Tetsu-kun. Impresionante. Ja 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 ja. Mírate la cara. Tetsu se rió mientras caía al suelo. Estás muy rojo. Eres terrible. Gritó Izuku. Claro que sí. Izuku hizo un puchero, aún ruborizado, mientras agarraba su almohada, activaba el uno para todos y se la lanzaba a la cara a Tetsu. Ja 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 ja. Tetsu retrocedió al ser golpeado por la almohada con una fuerza sorprendente, antes de levantarse de golpe. Oye. Usaste tu don. No es justo. Ja 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 ja. Tetsu volvió a caer mientras Izuku lanzaba otra almohada. Tengo mucha munición, Tetsu-kun. Su oponente activó rápidamente su don, y su piel se convirtió en una sustancia metálica brillante al dispararse hacia su rostro. No me importa cuánto tengas, aún así te enfrentaré. No peleen. Nos vamos a dormir. Reprendió Ida, antes de que una almohada volara por la habitación y le tirara las gafas. Kirishima, Zero y Kaminari hicieron una mueca al ver las gafas de su amigo rebotar en el suelo, formándose una ligera grieta en el cristal. Siguiendo la trayectoria, descubrieron que era Monoma quien las había lanzado. Jaja. Toma eso, gamberro. Vándalo. ¿De verdad quieres ser un héroe? Gritó Ida. El rayo de Kaminari crepitó mientras recogía su propia almohada. Pelea de almohadas. La sala se sumió en el caos mientras todos se las arreglaban solos, construyendo fuertes con futones, mochilas y, a veces, munición. Hombre caído, gritó Kirishima mientras Zero recibía un golpe en la cara. Solicitamos refuerzos. Te cubro las espaldas. Los tres chicos se quedaron paralizados del susto mientras se daban la vuelta, viendo a Kurohiro salir de entre las sombras con una amplia sonrisa en el rostro y agarrando una almohada. Fuego. Un extraño grito recorrió la habitación cuando Tokoyami, con la ayuda de Sombra Oscura, lanzó una almohada directo a la cara de Kurohiro. Mientras los chicos continuaban con sus rondas de locura, las chicas se comportaban de forma mucho más civilizada, preparando su habitación, mucho más grande, para que todos la compartieran. Reiko acababa de terminar de alisar su futón y decidió acostarse en él. Era cómodo, pero hacía frío, faltaba cierta calidez. Los chicos estaban situados frente a ellos en el pasillo y estaban bastante alborotados. ¿Qué traman? Creyó que era Agakure quien preguntó, la chica invisible del 1A, ¿quién habló? No lo sé, Kero, pero son bastante ruidosos, gruñó Tsuyu mientras se acurrucaba bajo unas mantas para entrar en calor. Qué alborotador, se quejó Shiozaki. Quizás un poco demasiado fuerte, Yaoyorozu frunció el ceño mientras se levantaba. Antes de que ninguno pudiera levantarse y quejarse del ruido, se oyó un fuerte estruendo al otro lado del pasillo. Por Dios, por favor, díganme que no dañaron las paredes. Suplicó Yaoyorozu mientras salía rápidamente de la habitación. Las demás chicas se levantaron rápidamente y lo siguieron cuando la puerta de la habitación del chico se abrió de golpe. Almohadas y futones quedaron desparramados. Por suerte, no se dañaron paredes ni muebles, pero Kirishima y Tetsu estaban en el suelo temblando de dolor. Dios. Eso dolió. Jesús Cristo. Shiozaki frunció el ceño y levantó sus lianas. No pronuncies el nombre del Señor en vano. Gritó y los golpeó a ambos. ¡Ay! El chico rió mientras la cabeza dura continuaba moviéndose de dolor en el suelo. Kendo suspiró y caminó hacia Midoriya. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estos dos tontos? Izuku parecía culpable mientras se frotaba el cuello. Estábamos teniendo una pelea de almohadas, pero estábamos usando nuestras peculiaridades. Kirishima y Tetsu, de alguna manera, terminaron chocando con toda su fuerza y se dieron cabezazos. La sala quedó en silencio mientras las chicas observaban a los chicos. ¿Cómo hiciste eso sin accidente? Gritaron todos. Tetsu hizo una mueca e intentó sujetarse la cabeza y las orejas al mismo tiempo mientras ambas palpitaban de dolor. No lo sé.
Soy un cabeza musculosa, ¿de acuerdo? Eres mi buen amigo metalero. Monoma rió mientras ayudaba a Tetsu a levantarse. Pero eso es lo que nos encanta de ti. Gracias, murmuró Tetsu, todavía frotándose la cabeza. Yaoyorozu suspiró. Entonces, no hay nada dañado. Esos dos podrían tener daño cerebral, dijo Monoma. Así que nada grave. Kaminari y Zero intentaron contener la risa mientras Kirishima se levantaba e intentaba recuperarse de su supuesto daño cerebral. Hirou resopló. Si alguien tiene daño cerebral, es ese idiota de ahí. Señaló a Kaminari. Oye. ¿Qué pasada, Hiro? Gritó el chico cuando un auricular le dio en la oreja. ¿Siempre son así? Preguntó Shiozaki, ya que la violencia era demasiado para ella. Mina sonrió, sí, es solo Hirou siendo un tsundere. Ella también fue apuñalada. La chica punk rock se sonrojó mientras salía de la habitación. No soy una tsundere. Bueno, continuó Yaoyorozu, intentando no pensar en todas las posibles maneras en que la noche podría empeorar. Una vez que hayan terminado, estaba pensando que podríamos cenar en la sala de estudio, juntos como grupo. Izuku sonrió. ¡Qué buena idea! Se giró hacia el resto y sonrió. ¿Por qué no se van? Ida-kun y yo limpiaremos esto enseguida. Espera, ¿lo haremos? Gracias chicos. Espera. No acepto esto. Todos los chicos rieron mientras salían rápidamente de la habitación con las chicas. Izuku sonrió mientras se giraba hacia Ida. No te preocupes Ida-kun, terminaremos rápido. One for All brilló en su piel mientras sonreía. El resto del grupo preparó rápidamente la mesa mientras los mayordomos y doncellas de Momo se disponían a prepararles la comida, colocando una variedad de delicias que, si bien no todos conocían el nombre, sabían que les encantaba su sabor. Ida e Izuku rápidamente se unieron a ellos y todos comieron a sus anchas, charlando y bromeando y riendo, por una vez se sintieron realmente como los adolescentes que eran. Izuku tuvo que admitir que el día había sido una experiencia verdaderamente alegre, estar rodeado de tantas personas a las que podía llamar amigos, personas que no lo habían acosado ni intimidado, a menos que Ida contara, pero ya se había disculpado por eso, cuando hace un año ni siquiera podía imaginar tener un amigo real. Ver a todos los que había conocido hasta entonces lo llenaba de calidez y felicidad, con la esperanza de que esto durara el resto de su vida. No solo la felicidad, sino también los lazos que la regían. Ya no podía imaginar la vida sin sus queridos amigos. Su mirada se dirigió a Reiko, ciertamente no podía imaginar la vida sin ella. Al mirar a Monoma mientras era molestado por un tokaje siempre astuto, que había reclutado a Mina para ayudarla a molestar a Monoma, supo que nunca se olvidaría de ellos. Fue muy gracioso ver a Tetsu ponerse rojo mientras él y Kirishima luchaban en los brazos. Aunque se sintió mal al ver lo estresada que se veía Kendo, fue idea suya para un día de relax y parecía que era la única que no se relajaba. Aunque ver a Shinzo intentar consolarla fue agradable. Komori y Kurohiro estaban juntos como siempre, Izuku se preguntó por qué no se habían convertido en pareja todavía, era tan obvio. Poli, Shishida, Shoda y Shiozaki estaban conversando con un tipo bastante grande del 1A con múltiples brazos, Shouji, recordó Izuku. Al mirar hacia abajo y ver su propio rostro sonriente en una taza de té caliente, Izuku pensó. Sí, de esto se trata la vida. Más tarde esa noche, los chicos y las chicas se separaron mientras se preparaban para dormir, pues todos saldrían a primera hora de la mañana. Sin embargo, parecía que Reiko no iba a poder dormir tan temprano. Entonces, Mina sonrió mientras se acostaba junto a Reiko. ¿Tú y Midoriya, bromeó con una sonrisa. ¿Qué? El tono usualmente monótono de Reiko vaciló por un momento mientras se sorprendiera, un ligero rubor cubría sus mejillas. Mina solo necesitó un instante. Ajá. Así que Hirou y Kiri tenían razón. Dijo, señalando con el dedo acusador. Necesitamos saberlo todo. Kendo suspiró mientras algunas de las chicas del 1A se agolpaban alrededor de Reiko como polillas a la luz. Vamos, chicas, paren ya. Toro agitó los brazos con alegría. Pero es tan lindo. Ustedes dos son tan adorables juntos. Reiko negó con la cabeza rápidamente. No hay nada lindo, no hay nada que me encante. Enseguida recuperó su tono monótono, lo cual no importó porque su rostro estaba cubierto de un rubor rojo intenso. Necesitamos los detalles. Gritó Mina. Setsuna sonrió y se unió. Ya era hora, Ghosty. Se moría de ganas de saberlo todo sobre Midoriya y Yanagi. Yaoyorozu y Kendo suspiraron e intercambiaron una mirada, sabiendo que no dormirían esa noche.
Reiko tragó saliva al verse rodeada por todos lados, con más compañeros y compañeras uniéndose a su grupo, sabiendo que no escaparía de este interrogatorio. En la habitación del chico, Izuku tembló mientras un extraño escalofrío le recorría la espalda. Vaya, me pregunto qué fue eso, murmuró. ¿Qué fue? Preguntó Monoma. Izuku se encogió de hombros. Un escalofrío extraño. Ajá, Monoma ahuecó su almohada. Me recuerda a cuando Setsuna trama algo. Kirishima se estremeció y se frotó los brazos. ¡Ay, no! Murmuró. ¡Ay, no, 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 no! ¿Pasa algo, Kirishima? Preguntó Kaminari levantando una ceja. Mina está tramando algo. Lo presiento. Zero se rió. Creo que estás loco, hombre, de ninguna manera puedes sentir eso. La conozco desde hace mucho tiempo, es como un sexto sentido. Ida le cortó el brazo. Ya basta, hora de dormir. Gritó. Los chicos obedecieron y se cubrieron con sus mantas y se acostaron en la cama. Shoji apagó la luz poco después, extendiendo su brazo desde su posición acostada. Esa es una peculiaridad genial, murmuró Izuku. No analices a Midoriya, gritó Shoga. Los chicos del 1B se rieron del chiste, incluso el propio Izuku. Le encantaba tener amigos. Era mucho mejor que su vida anterior. Al día siguiente, los estudiantes de 1A y 1B se encontraban fuera de la finca Yaoyorozu mientras el sol comenzaba a asomar por las montañas. Habían estado trabajando todo el día e incluso después de una noche de descanso estaban bastante cansados, como lo evidenciaba el ligero balanceo de Reiko por el cansancio. O tal vez eso se debió al interrogatorio realizado por Mina y Setsuna. El grupo caminó hacia la estación de tren en grupo, sonriendo y charlando como amigos. Aunque Monoma aún no estaba muy contento. Pero como dije ayer, concéntrate en esforzarte aún más. Ahora mismo no pareces tener límite, ya que tienes una habilidad de transformación. Es mucho más fácil de entrenar y puedes ver un gran crecimiento. Izuku sonrió mientras caminaba con Kirishima. Pero será duro, tendrás que esforzarte mucho. El pelirrojo endureció los puños y los juntó. Menos mal que soy un tipo varonil entonces. Izuku se rió, Kirishima le recordó mucho a Tetsu, lo juro, podrían ser hermanos de repente, un pequeño peso chocó contra su hombro y miró a Reiko, que parecía extremadamente cansada. ¿Larga noche? La chica fantasma bostezó antes de asentir. Él sonrió y le puso un brazo sobre el hombro opuesto para ayudarla a mantenerse de pie. ¿Está bien? Sonrió levemente al asentir. Echó de menos el pequeño maravilloso que murmuró. Setsuna arrulló mientras observaba a sus compañeros de clase. ¿Ves lo lindos que son, Neito? Le susurró a su amiga. El rubio frunció el ceño levemente. Sí, lo creo. Pensaba. ¿Le importaría si? Negó con la cabeza y desvaneció los pensamientos. No te distraigas con su belleza, todavía tenemos un examen en un par de días. Setsuna hizo pucheros, pero tuvo que admitir que Monoma tenía razón en cierto sentido. Mina sonrió y movió los brazos, mientras Toru chillaba. Ochako sonrió, aunque tuvo que admitir que la conexión entre ambos la entristecía un poco. Midoriya fue su héroe, salvándole la vida durante el examen de ingreso, pero tenía que admitir que hacían buena pareja. También fue adorable como el enérgico Midoriya sacó a la introvertida Yanagi de su caparazón, son realmente adorables, murmuró con una sonrisa. Shinso y Kendo caminaban juntos, la chica repasando cosas con las que podía ayudarlo. Mientras te preocupas por conseguir ese modulador de voz que te ayudaron Shoda y Midoriya, yo podría ayudarte con el cuerpo a cuerpo. Sonrió y flexionó el brazo. Lo hago desde pequeña, así que soy bastante buena. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Shinso. Tal vez acepte esa oferta, rojo. La cara de Kendo, por un instante, coincidió con el apodo. Rojo. Lo siento, Shinso se maldijo por el desliz. Es que me parece bonito el pelo. La artista marcial se pasó una mano por la coleta. Nadie le había dicho algo así antes, pues era un poco marimacho. Gracias. Ningún problema, Mina sonrió. Mi radar romántico se está activando. Basta. Hiro apuñaló a su compañera de clase con el conector de auriculares y bombeó sonido al apéndice. El grupo de héroes era ciertamente una locura, un grupo un poco desquiciado debido a su inmensa dedicación a sus sueños. Pero todos eran buenas personas, al menos Izuku así lo creía. Y estaría feliz de llamarlos amigos. Esperaba que todos aprobaran el examen final. ¡Wahai! Muy bien, clase. Gritó Black Kim al entrar al aula. Vio a todos sus alumnos con una expresión de profunda seriedad.
Todos los de 1B se sentaron rápidamente y su profesor asintió con aprobación, antes de toser en una mano. Hoy trabajaremos con un horario individual de héroes. Sus clases normales no tendrán lugar hoy y su clase del curso de héroes durará todo el día. Shishida rápidamente levantó una mano y Kan le hizo un gesto para que hablara. Si puedo preguntar, ¿cuál es la ocasión, sensei? Kan sonrió. ¿Cuál es la ocasión? Se preguntó mientras su sonrisa se tornaba feroz. Es hora de tu examen final, esa es la ocasión. ¿Qué? Izuku casi maldijo. Maldecir para él era como decir algo así como maldición. Mientras Monoma salía disparado de su asiento. Pero nos queda una semana para el examen. Gritó Komori alarmado. Sí, eso no es justo, profe. Awase estuvo a punto de maldecir. Shiozaki entrecerró los ojos, pues estaba sudando. Mentir no es santo, su maestro se cruzó de brazos y les dirigió una mirada atrevida. Todos ustedes están aquí para entrenarse para convertirse en héroes, personas que se destacan por encima de la población y luchan contra la injusticia. Blackin podía sentir el miedo y la inquietud de sus estudiantes y disfrutaba muchísimo de la sensación. El aire mismo de su aula se llenó de la incertidumbre de sus estudiantes mientras les quitaban la alfombra de debajo de los pies. Van a decirme que ninguno de ustedes va a ser un héroe. Gritó. El puño de Kendo se cerró sobre su escritorio, quebrando la madera con fuerza. Sí, lo estamos. Aunque no estuvieran listos, tenían que hacerlo. Clase 1B. Gritó Izuku y se puso de pie. Vístanse, prepárense lo mejor que puedan, vamos a hacer esto hoy y vamos a perseverar. El uno para todos ardía en su interior mientras los nervios lo consumían. El héroe de sangre sonrió. Así es. Tal vez no fracasarían del todo. Nos vemos en la puerta principal en 10 minutos. Todos sus estudiantes lo miraron con determinación, aunque ansiosa, a uno de los suyos. Así es, futuros héroes.